Estamos de vuelta en Masa Crítica con nuestros invitados de hoy en el primer programa del año 2015. Diputado, las redes sociales se han visto amenazadas por una iniciativa de la diputada Hoffman de la UDI y del diputado Ramón Faría. Y me hace recordar un dicho de Nicanor Parra: la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. ¿Será verdad eso? No, en este caso no va a ser así. En este caso van a ser vencidos los dos. No, ¿qué pasa? Sí, yo entiendo la reacción de la Hoffman, por qué lo hacen. Yo creo que efectivamente ellos entienden que todos estos insultos que a veces se reciben por Twitter o por Facebook, o toda esta ofensa, porque hay mucha gente que es muy agresiva, ¿verdad? Y cuando uno hace un Twitter y van y te dicen, te sacan hasta la madre, te amenazan con matarte, con pegarte cuando te vean. Entonces, claro, ellos entienden de que es necesario una vez por todas limitar esa expresión, ese derecho a la expresión, a la libertad de expresión que tienen muchos, que en realidad es desmedida, ¿verdad? Entonces, ellos encuentran que si hay alguien que tiene un blog y donde se dedica a insultar a todo el mundo, ¿verdad? Entonces dicen ya, en cuatro, así yo trato de saber cuál fue el origen de esta super idea que tuvieron, ¿verdad? Tiene un blog, entonces en 4 oportunidades se dedica a ofender a todo el mundo. Entonces le dicen ya, en la quinta ya se considera que tú eres un medio de comunicación, entonces te voy a imponer todas las sanciones que corresponden a los medios de comunicación cuando hacen un uso indebido de la libertad de expresión. Entonces, como antes, si uno hace un Twitter, nadie te va a venir a denunciar ni a hacer nada. Pero ahora si haces un Twitter más de 4 veces y te dedicas a insultar a todo el mundo, ahora alguien te puede decir, mire, tengo derecho a réplica, te puedo llevar a los tribunales, te puedo sancionar, te puedo imponer las... Ahora, tú me dices, ¿eso es delicado? Efectivamente, hay gente que usa las redes sociales de una manera indebida. Ahora, ¿eso debe ser sancionado? Personalmente yo no lo creo. Te voy a decir por mucho, porque yo digo, gran parte de lo que me siguen, casi tengo 40.000 seguidores, de esos 40.000 seguidores, la mitad me debe insultar, ¿te das cuenta? Pero ahora no, eso no significa que vaya a decirle, bueno, no lo hay que dejarlo, así, último ya, así que si ninguno de ellos va a pasar a mayores. Pero yo creo que esa iniciativa legislativa va a quedar no va a quedar en nada, creo yo. Ya. Así que no te preocupes. Puedes seguir nomás. Puedo seguir levantándole el blog, que no me acusen que el blog es diario digital. Sácalo más de 5 veces. Pero la paradoja es que acabamos de tener un atentado contra intolerante, fundamentalista, contra la libertad de expresión, y hoy día acá hay un proyecto de ley que está justamente tratando de regular la expresión de las redes sociales, y que es una expresión de la sociedad civil. Ojo. Quienes están hoy día de alguna manera insultando, presionando, interpelando a las autoridades políticas, es sociedad civil. O sea, no es un político disfrazado que hace muchas cuentas en Twitter, no, es el joven que tiene una cuenta de Twitter y que le pregunta a su representante porque no tiene otro medio donde verlo, donde encontrarlo, etc. La forma es parte de una educación, o sea, es otro elemento, es otro factor, pero no solamente de censurar actos más punitivos. Yo creo que ahí hay una gran paradoja entre esta ley y lo que está viviendo hoy día. Yo me inscribo en tu línea, o sea, yo creo que hay mucho, y de hecho yo lo he hecho, he interpelado, y a Hugo yo le he mandado algunos textos que he escrito a los parlamentarios. No te insultaba. Ya sé quién es. A Trisotti también, a los 2 senadores, diciendo, oiga, me interesaría que votaran por esta cosa. ¿Cómo? ¿Tenemos 2 senadores acá en Tarapacá? No le hemos preguntado quién le financió la campaña. Pero ya le vamos a preguntar. La ley Omar Williams se llama. Mira, creo que el sentido común siempre debe estar por sobre las cosas, sobre todo en estos temas de legislación. Creo que aquí ha escapado completamente al sentido común esa iniciativa. Sí. Por la modernidad que lleva nuestro país, es absurdo presentar un tipo de ley con esa orientación. Es absurdo. O sea, no resiste ni un análisis. No tengas dudas que eso no va a prosperar. Es simplemente un... Sí, está bien. Tiene razón. Sí, no merece que no te gastemos en eso. Ya. Vamos a lo bueno. Han sido formalizados en el día de hoy los dirigentes, los directivos del grupo Penta hoy día en la tarde. Están acusados, entre otras cosas, de cohecho, lavado de dinero, y una de las figuras emblemáticas es el ex subsecretario de Minería del gobierno de Piñera, el señor Pablo Wagner. ¿Cuál es la opinión de esto? Bueno, la opinión es la única razonable y prudente. Es decir, si esta investigación es concluyente y fehacientemente en su calidad de subsecretario recibió
estos dineros tienen que ser sometidos a la justicia con las mayores penas posibles, sin lugar a dudas. Y no tengan, nadie podría defender un hecho tan irregular, tan delictual como ese. Eso, bajo ningún punto de vista, sea el gobierno que sea, puede ser amparado. Y en mi opinión, nadie puede defender eso porque atentaría directamente contra la administración del Estado. Y eso es algo que todos debemos procurar en resguardar, independiente de los gobiernos de turno. ¿Pero eso afecta a la imagen que uno puede tener del gobierno del presidente Piñera? No, porque es un tema demasiado puntual. Han existido muchos casos puntuales muy mal llevados en los distintos gobiernos y podríamos ejemplificar varios más. Pero creo que la maduración de nuestra sociedad es muy crítica con el ambiente político en general. A mí, más que preocuparme con respecto al gobierno particular del presidente Piñera, que creo que no va a ser afectado, me preocupa la percepción de la política en general como institución de sociedad, que está siendo bombardeada y sujeta a examen permanentemente. El caso Penta, estos señores, por la cantidad de plata que se hemos visto en televisión, que manejan, que administran, tendrán los recursos para pagar los mejores abogados y buscar las mejores opciones legales que les permitan poder salir. Van a pagar algún tipo de multa en impuestos internos por incorporar de su contabilidad facturas o boletas que no correspondían, etc. Va a tener su sanción. Pido disculpas a Ayer Moreira. Pero aquí el tema de fondo es cómo ordenamos y empezamos a ventilar un poco el ambiente político. Cómo le volvemos la legitimidad a los representantes. Porque aquí no solamente queda cuestionado un sector de la UDI, que ha cuestionado todo el financiamiento electoral. Todo el financiamiento electoral. Creo que sin lugar a dudas hay que establecer iniciativas de largo plazo, no en lo puntual. No hacer la carnicería con respecto a la UDI, que bueno, ni la cosa puntual, sino que yo me llevaría a dar una mirada un poquito más de largo plazo. Porque yo creo que aquí nadie puede lanzar la primera piedra. ¿Sabes lo que pasa, estimados contertulios? Que yo creo que acá estamos frente a un deterioro muy grave en Chile. Porque si uno hace un recuento de los últimos años, caso Cascada, La Polar, ahora tenemos el caso Penta, es como para pensar que los empresarios son medio tramposos, que no juegan con las reglas que están establecidas y que siempre buscan como torcerle un poco en su beneficio, torcer la ley. Pero permíteme, ¿sabes qué? Yo coincido contigo en tu análisis. Pero lamentablemente en nuestra sociedad, pues como sociedad, como país, siempre estamos atribuyéndole un mérito incorrecto a aquel que cuando había que conseguir teléfono para las casas le ponían la ficha arriba, o el que se salta la fila. Es decir, nosotros alentamos ese tipo desde pequeño a que las personas no cumplan algún tipo de normativa. Creo que en lo particular, uno de los grandes problemas que hubo como Estado fue el que la Comisión Chilena Antimonopolio no efectuara un trabajo real de fiscalización, sancionatorio. Tuvimos 20 años de gobierno de la Concertación, donde no se hubo ninguna sanción ni investigación con respecto a eso, ni siquiera contra el Banco Estado, La Polar. Son todos casos que se incubaron en el anterior gobierno, no en el gobierno del presidente Piñera, y son casos que fueron sancionados en el gobierno de Piñera. Mira las paradojas. Entonces, cuando se trata de atribuir a la empresaría a un sector político, creo que eso es simplemente un panfleto, creo que es una caricatura. Hoy día los actores económicos participan e invierten en todas las áreas del aspecto político nacional, en todas. Como hay sectores energéticos que financian a la izquierda, hay algunos sectores del royalty que financian a otros. Entonces, creo que el tema es ver de qué forma se financia. Porque si tú me permitas, ahondando un minuto más o 30 segundos más, creo que si no se transparentan las cosas, en vez de pasar la plata como se hacía a través del CERVEL, por arriba de la mesa, o por al lado, que se constituye delito, como lo hicieron ahora con el caso Penta, se podría crear incentivos a que las platas se pasaran derechamente debajo de la mesa. Y eso sí que sería nefasto. Eso sí que va a generar vínculos directos de corrupción, que es lo que tenemos que propiciar que no ocurra. Cristian, Espartaco ha hecho una aseveración que me parece un poco significativa. Estamos acostumbrados a saltarnos por delante. ¿Es una práctica social? ¿Podríamos decir que Chile tiene una práctica social de...? Que Chile que es el país de la norma que se acata pero no se cumple. Es complejo el tema porque no es lo mismo el que se salta una fila que al que se hace millonario gracias a un saqueo del Estado
de empresas públicas, no es el mismo tipo de daño para la sociedad. Y tenemos una derecha que se enriqueció haciendo ese tipo de negocios. O sea, acá no hagamos que esta idea de que empresariado tipo Steve Jobs, Bill Gates, que inventan, no, son empresariados que hicieron su capital original a partir de negocios muy, muy oscuros durante el periodo de Pinochet. Entonces, ese es un tema complejo. Ahora, lo interesante acá es por qué este tema, el caso de Penta, por qué golpea más a la UDI que a Renovación Nacional. Yo me acuerdo una vez las primarias de Lavín con Piñera, le preguntaban, oiga, el 2005, cuando fue, le dicen a Lavín, oiga, ¿usted por qué no sale más, no se muestra más? Miren, ¿saben qué? Acá están compitiendo efectivamente dos partidos de la misma alianza, pero Piñera es un multimillonario. Yo soy clase media alta, pero estamos hablando en realidad con alguien de clase alta. Y efectivamente nosotros hicimos un estudio con la Universidad de Santiago sobre la composición social de los parlamentarios y nos dimos cuenta de qué cosa. Que en el caso de Renovación Nacional las lucas no están afuera, están adentro del partido. Por eso no tienen que ir a golpear fuerte. El 60% de los parlamentarios del periodo 2002-2006 habían tenido como ocupación previa empresarios. La UDI, 24%. Efectivamente, el partido hoy día que expresa al empresariado chileno es más Renovación Nacional por composición que la UDI. La UDI todavía es más confesional, tiene todavía esos dilemas morales, católicos, su trayectoria es más gremialista, etc. Y obviamente sale a dar la vuelta para generar las lucas. Es un tema complejo porque ninguna ley de financiamiento en un país desigual va a lograr regular esto. Plata que no entra por la ventana, va a entrar por la puerta, etc. Por donde tratemos de tapar y colocarle freno, es difícil. Porque el negocio, política, economía ya está, político, empresariado, es más estrecho. Interesante es un caso, por ejemplo, en Argentina, si uno compara México, Argentina, Uruguay, Chile, Argentina es el único país, dos cosas. No tiene un instituto electoral separado del Poder Judicial, es el Poder Judicial el que ve el tema. Usted produce algún tipo de fraude, algún tipo de delito, bueno, se destituye su cargo. No puede ejercer como cargo, algún cargo partidario, un cargo público. El resto de los países son instituciones electorales con muy pocas fiscalizaciones. Entonces, en realidad, más bien, muy pocas herramientas para regular esto, más allá de querer ser el representante de la UDI acá, ni tratar de... No, pero dar cuenta de un fenómeno sociológico que hay detrás de este tipo de fraudes que se van a cometer y se van a seguir cometiendo. Diputado, ¿vamos a seguir en esta línea? Sí, pero yo creo, es decir, tengo una mirada que, es decir, lo que está pasando hoy se debe en gran medida a que los partidos de derecha, principalmente la UDI, perdió muchos escaños en el Parlamento. Usted dirá, ¿por qué pasa esto? Lo que pasa es que yo creo que la UDI, fundamentalmente, ellos son la representación política del gran empresariado chileno, ¿verdad? Del gran empresariado. Ellos son los representantes en el Parlamento. En consecuencia, cuando ellos dejan de tener toda esta representación que habían tenido, que era importante, que iban a ser casi prácticamente la mitad del Parlamento, hoy día ya no lo es. Al no serlo, hoy día contienen poco a la arremetida, porque claro, ellos son los representantes del poder económico en el Parlamento. Es decir, siempre el poder económico trata de coaptar el poder político, y acá lo vemos. Entonces, por ejemplo, el otro día escuchaba algo bien significativo de los chinos. El poder político es uno, el poder militar es otro, el poder religioso es otro, el poder económico de los mercaderes, como ellos llaman, es otro. Pero ellos dicen, los que nunca tienen que gobernar, nunca pueden tener político, son los mercaderes. ¿Por qué los mercaderes nunca pueden tener poder político? Porque lo van a usar para enriquecerse ellos mismos. Y es lo que habíamos acostumbrado después de la dictadura. Todo el poder político pasó a manos, es decir, durante la dictadura, el poder político, el poder económico manejó el poder político porque se lo dio el dictador. Posteriormente hubo una transición donde esas reglas se respetaron y donde el poder económico estaba acostumbrado a hacer lo que quisiera en este país. Y hoy día, cuando le decimos no, pues, poder económico, ahora lo queremos controlar, porque al final del día eso es. La idea es cómo le acotamos el ámbito de influencia al poder económico, que estaba acostumbrado a hacer lo que quería, y estaba acostumbrado a hacer lo que quería porque tenía una sobrerepresentación a través del binominal en el Parlamento. Y esa sobrerepresentación era funcional
¿A quién? Al poder económico. Entonces era todo mezclado. Hoy día, cuando el poder económico ve que no tiene esta influencia en el Parlamento, ¿qué hace? ¿Cómo actúa? A través del poder de facto. ¿Cuáles son? Los medios de comunicación, que son los que hoy día le están cubriendo la espalda al no tener la representación suficiente en el Parlamento chileno. No, sí, es muy interesante lo que está pasando hoy día. Hoy día, justamente producto de que el mismo binominal se le vino en contra a la derecha, debido a que no fueron capaces, y en esta lectura torpe estuvo principalmente la UDI, que no entendió que tenía que haber cambiado el binominal. Por ejemplo, RN entiende que hay que dar paso a superar el binominal, pero la UDI hasta el día de hoy no quiere cambiarla. Y justamente el binominal se le vino en contra y hoy día son un tercio del Parlamento, están aislados. Entonces ya no son capaces de contener todo esto que nosotros andamos buscando de decirle ya, poder económico, usted tiene un lugar en la sociedad. Si quién quiere que no haya mercaderes, que no haya poder económico, que no haya empresariado, emprendedores, todos queremos que lo haya. Pero una cosa distinta es que ellos sean los que controlen el poder político. Y por ejemplo, si uno lograra ver con estos mismos ojos que estoy viendo yo, la realidad de Tarapacá, te encontráis con que el poder económico sigue queriendo dominar, sobre todo las transnacionales mineras, dominar el poder político en la región. Y por eso recurren a todas las medidas que recurren, entre eso poner autoridades que son funcionales a sus intereses y recurrir a una corrupción descarada con tal de manejar el poder político en la región. Son las cosas que pasan en nuestra región. Te digo yo, pero hay que contenerse. La lucha nuestra hoy día es por decirle, mire, poder económico, usted tiene que existir. Yo no quiero que las mineras se vayan de la región. Pues una cosa distinta es que no pagué lo que tienes que pagar por llevarte todo lo que estáis llevando, que estáis dejándonos sin agua, no respetáis los derechos de los pueblos originarios. Entonces, acotemos. Tú querías trabajar acá, todo el derecho a trabajar. Pero otra cosa distinta es que vos hagáis lo que queráis con la región. Y después te vais, no hagáis el hoyo y te fuiste de aquí. Entonces, y como quieren ellos seguir sobreexplotando los recursos naturales sin que nadie les diga nada, entonces ellos van y se apropian del poder político, del regional, en función de sus intereses. Y por supuesto yo no quiero que ocurra eso. Y por eso es esta pelea que hoy día hay soterrada, porque el poder político está ahí, pareciera como indefenso a que el poder económico lo tome. Y yo me pregunto si el día de mañana lo que tiene el poder económico son los narcotraficantes. Es decir, los narcotraficantes van a estar designando al intendente, a los gobernadores, a los diputados, a los senadores, porque ellos tienen las lucas. O en México, ¿te das cuenta? Si por eso cuando el poder económico quiere coaptar el poder político es muy peligroso. Es muy peligroso porque estamos a puerta de lo que dice Yamet con respecto a estar a México, que es decir, que un poder político a merced del poder económico. Le compro toda la hipótesis. Yo creo que está bien elaborada, bien fundamentada. Bien. Pero yo me hago la siguiente pregunta. Siempre se dijo que la UDI, por razones históricas, electorales, financieras, siempre que la UDI era un partido monolítico. Este problema de Penta significa que la UDI va a sufrir su primer quiebre. Mira, si tú me permites, quiero dar un paso atrás. No me quiero ir en lo particular con respecto a la UDI porque me hubiese mucho gustado que hubiese ido a ir de la UDI aquí. Si este financiamiento escandaloso que ha tenido la UDI ha tenido algún perjudicado, alguna víctima inmediata, hemos sido nosotros por haber sido sus compañeros de lista. Y en la desigualdad de recursos que tenían nuestros candidatos a diputados y senadores con los que tenían la UDI. Efectivamente, como lo has señalado tú, RN es un partido de empresarios, pero de pequeños empresarios, de emprendedores. Carlos Larraín no es un pequeño. Sí, pero es que no me puedes... Yo a Larraín lo veo más al otro lado que Sí, pero es que no puedes poner un ejemplo individual, ya excepcional, con más de 2.000 y tantos militantes. O sea, no corresponde. Esa es la identidad de nuestro partido. Igual es chiquitito. También es chiquitito. ¿Verdad? ¿Cierto? Pero esa es la identidad de nuestro partido. Con respecto al tema de hacer las propuestas al cambio del binominal, efectivamente lo ha dicho el diputado. Nosotros como Renovación Nacional y con la DC, el año 2012 presentamos una propuesta al cambio del binominal. El 2013 con el presidente Piñera presentamos otra propuesta por el cambio del binominal. Y hoy día, hace un par de días atrás, un par de semanas quizás... La UDI nunca lo pescó. Pero es que es que la UDI tiene un partido aparte, tiene su identidad, su filosofía, su visión de social que es distinta a la nuestra. O si no seríamos un solo partido. Y no lo somos. ¿Se fractura? Hablando en términos de tendencia, ¿se fractura? ¿Hay condiciones para que creo que cometieron errores graves. Primero que todo, haber puesto a todo el partido para defender 3 o 4 senadores fue torpe. Ellos ahí tenían que haber tomado, como toda institución, responsabilidades individuales. Y ese fue el primer error de Silva, dada la inexperiencia quizás de estar en estas líneas tan altas de política, ¿cierto? Que yo no lo puedo cuestionar.
quizás cualquiera lo hubiese hecho peor de lo que lo ha hecho. ¿Silva pertenece a una generación que pudiéramos decir Una de generación jóvenes que- con prácticas mañosas? Fue una generación que le costó mucho llegar al poder en la UDI. No nos olvidemos los coroneles. Oye, los coroneles todavía siguen roncando fuerte. Entonces, lamentaría mucho la pérdida de este nuevo impulso generacional en la UDI, porque eso permitiría refrescar un poco los aires. Pero avanzando con el tema. Un pequeño, Sí. No, yo conozco y lo he visto mucho a estos jóvenes de la UDI. Pero créeme que la gente que ustedes tienen de más edad son mucho más liberales que estos jovencitos. Estos jovencitos son más recalcitrantes y son derechamente más fascistoides que cualquier viejo de ustedes del Parlamento. Vamos, Te lo digo diputado. porque los conozco. Sí, ¿ah? diputado, pero mire, un minuto, un segundo. Pero yo creo que es natural. Es como el joven adolescente que se enorgullece de su padre y se quiere validar frente a él. Siempre va a tratar de exacerbar algunas cosas para obtener su agrado. Y creo que esa es la situación de estos jóvenes. Vamos a un breve corte y volvemos con el mismo tema que estamos conversando aquí de manera tan tranquila con nuestros invitados. Ya volvemos.